y entonces a partir de ahí pues resolvemos las cuestiones. En principio, bueno, pues sabéis que salió una orden en el mes de diciembre con las bases reguladoras, la 1293 para Minimis y la 1294 para proyectos empresariales, y tuvo una modificación ahora a final de mes. Esa modificación básicamente lo que hacía era corregir los listados de municipios que había en los anexos. En el caso de Asturias no había ningún problema, estaba todo correcto, con lo cual, bueno, pues no hace falta, en principio los listados de municipios son los de siempre, y en principio ahí no hubo ningún problema. La convocatoria, bueno, pues se publicó en el BOE el extracto el 16 de abril, y en principio, si no me equivoco, la fecha límite de presentación de solicitudes es el 22 de junio a través de la sede electrónica, ¿vale? Aquí sí que me gustaría pediros también lo mismo, la colaboración, y es que intentéis no demorar al final del plazo la presentación de las solicitudes. ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues en principio hoy vivimos en un mundo tecnológico, pero luego la tecnología falla cuando se le somete a mucha presión. Entonces, si en el último momento estamos intentando todos subir las solicitudes, pues al final los sistemas, pues llega un momento en el que no aguantan. Sabéis que podéis ir subiendo la documentación y la solicitud poco a poco, ¿vale?, al sistema, y que incluso se puede ir complementando la presentación de la solicitud. O sea que cualquier cuestión la podréis ir subiendo poco a poco y evitar, ¿no?, pues lo que os decía. En todo caso, bueno, cuando tengáis cualquier problema, pues sabéis que estamos a vuestra disposición, tanto desde el IDEPA, en donde a lo mejor pues ahí os pueden ayudar sobre todo con la parte más de contenido de la convocatoria, como con lo que es la parte tecnológica, que bueno, pues ahí ya al estar en los sistemas del instituto, pues cualquier problema que tengáis, pues también estamos a vuestra disposición. Cosas que son importantes, bueno, pues el tipo de proyecto. Sabéis que en proyectos empresariales, los proyectos tienen que tener una inversión mayor o igual o mayor a 100.000 euros, mientras que en Minimis el importe tiene que ser un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 500.000. ¿Vale? Las condiciones de cada uno de ellos también son distintas. En el caso de proyectos empresariales es necesario crear un mínimo de 3 empleos, mientras que en la convocatoria de Minimis los proyectos solamente tienen que crear un empleo o bien mantener plantillas o iguales superiores a 3 personas. Luego, una vez que se crea el empleo, hay un periodo para mantener tanto la inversión como el empleo. Este plazo de mantenimiento en las dos convocatorias es de 3 años, salvo en el caso de las grandes empresas, que es de 5 años. Y luego una de las novedades que sí que tenemos este año es que se establecen unos plazos de ejecución. Hasta ahora no lo sabía y bueno, pues eso ha hecho que también en muchos casos se demore. Entonces, para los proyectos de Minimis se establece un plazo de realización de la inversión de 18 meses y para el plazo de ejecución del resto de proyectos es de 24. En cualquier caso, bueno, entendemos que en cualquier proyecto siempre pueden surgir problemas y se establece la posibilidad de 2 periodos de prórroga de 12 meses cada uno. ¿Vale? Entonces, bueno, entendemos que son tiempos suficientes para poder cumplir con la ejecución de los proyectos. En principio, bueno, pues eso es lo básico, ¿no?, en cuanto a qué es lo que se requiere, ¿no?, para el desarrollo de los proyectos. En la propia convocatoria se establece pues cuáles son los tipos de proyectos exactamente que se pueden subvencionar y los tipos de gastos subvencionables, ¿vale? Porque sabéis que no todos los gastos pueden entrar dentro de la línea de ayudas. Y además hay que tener en cuenta que, además de la propia normativa de la Ley General de Subvenciones y de la propia convocatoria, pues también tenemos que tener en cuenta la normativa europea en materia de ayudas de Estado, que eso hace pues que también en muchos casos pues no se puedan subvencionar todas las actividades y también que se establezcan pues una serie de limitaciones en cuanto a las cuantías que se pueden subvencionar, ¿vale? En todo caso, lo que sí que es importante saber es que esta línea de ayudas es compatible con otras líneas de ayudas y que la única limitación que habrá es que el importe final de todas las subvenciones no podrá superar los porcentajes que establezcan la correspondiente normativa de ayudas de Estado, que en nuestro caso
pues principalmente viene dado por el mapa de ayudas regionales. Lo que pasa que luego, bueno, pues en función de cómo se combine con cada línea de ayudas concreta, pues habrá que ver casuísticas, pero que eso lo tengáis también en cuenta, que para un proyecto se pueden pedir distintas subvenciones y lo único que necesitaremos saber es que se han solicitado esas subvenciones y si se han concedido esas subvenciones. Y luego ya, bueno, pues habrá que cuadrar esas cifras. En principio, se pueden financiar por regla general prácticamente casi cualquier proyecto, con algunas excepciones, que son, por un lado, algunos sectores, como son pues el acero, el carbón, la construcción naval, el transporte, la energía, aeropuertos y la parte del sector servicios. Y luego hay algunas actividades que también están excluidas, como son las actividades primarias, como es agricultura, ganadería, pesca, pero lo que sí que se puede es actividades que estén relacionadas con industria alimentaria, ¿vale? Ahí, bueno, pues también en cada caso habrá que ver exactamente si se puede o no se puede, porque en muchos casos nos vamos a encontrar con la casuística, pero también, bueno, pues para que sepáis un poco. Y luego, pues tampoco se pueden financiar actividades que estén relacionadas con la exportación de bienes, porque se entiende que puede contribuir a la limitación de la competencia. Y luego, pues una serie de servicios, pues que se entiende que tampoco, en este caso, pues contribuyen al cumplimiento de los objetivos de diversificación económica, que sería, pues, bares, restaurantes, concesionarios de automóviles, comercio, empresas inmobiliarias, en casas de apuestas, bueno, todo eso viene detallado en la propia orden. ¿Vale? En cualquier caso, lo mismo, si tenéis alguna duda al respecto, pues nos podéis preguntar y estaremos encantados de analizar con vosotros cada uno de esos proyectos, tanto nosotros como el IDEPA, ¿vale? Cuando hablo de nosotros hablo de todos. Y luego, bueno, en cuanto al tipo de gastos que pueden ser financiables, ¿vale? Entre una convocatoria y otra, pues a veces puede haber alguna modificación pequeña, pero básicamente lo que se puede financiar son la adquisición de los terrenos en los que se va a desarrollar el proyecto, todo lo que son las traídas y las acometidas de servicios, la urbanización, la obra civil, bienes de equipos, también la elaboración de los propios proyectos, aunque hay una limitación en cuanto a importes, y cualquier otra actuación también en activos activos inmateriales. En el caso de minimis, además, hay una cuestión que es importante, que es que sí que se pueden adquirir edificaciones que sean de segunda mano para este nuevo uso, siempre y cuando no hayan sido subvencionadas con anterioridad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en este caso lo que se permite también es poder reutilizar infraestructuras que ya existen, ¿no? Y que en muchos entornos, pues también consideramos que es mucho mejor poder utilizar algo que ya existe y que si no, pues quedaría en desuso, que no estar construyendo continuamente cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis que en Minimis existe esta opción. Y luego lo que sí que quedan excluidos son algunos conceptos que básicamente se corresponden con lo que es el pago de impuestos, tasas y licencias. Luego los activos de uso de primera adquisición, los activos que no sean de uso de primera adquisición, que es lo que comentaba antes, salvo en el caso de minimis y que afecta a las pymes, ¿vale? Que eso no lo había comentado antes, es decir, que esto solamente lo pueden hacer las pymes. Y luego los propios traslados de empresas que bueno, pues tampoco cumplen con los requisitos y con el objetivo de las ayudas. ¿Vale? La solicitud, como comentaba, se puede hacer a través de la sede electrónica, hay que hacerla a través de la sede electrónica y en esta ocasión todo el mundo está obligado a hacerlo. Esto es importante, ¿vale? Porque en otras convocatorias pues se podía presentar la documentación a través de cualquier otro registro y esta es una de las novedades. Hay que presentarlo todo a través del registro electrónico, que la dirección, bueno, viene también en la convocatoria, pero es sede.transicionjusta.gov.es. Y por eso, bueno, pues también el que tenga algún problema, pues que por favor que contacte con nosotros para poder ver la solución a ese problema. Entonces, bueno, pues en principio el IDEPA va a ser el ente colaborador, una entidad colaboradora con el instituto, y ellos pues también van a jugar un papel activo tanto en la revisión de las propuestas como luego en el propio seguimiento del desarrollo de los proyectos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a través de ellos, pues en muchos casos, pues iremos analizando si los proyectos se desarrollan conforme a lo previsto o no.
Ahí también, de nuevo, pensamos que hay una cosa que es importante, que es cada vez que haya un problema que pensamos que va a ser o que va a tener repercusiones en el desarrollo del conjunto del proyecto, es importante que nos lo contéis. ¿Por qué? Porque cuando lo conocemos desde el principio, a lo mejor podemos encontrar una solución, pero cuando ya es tarde porque nos lo decís cuando está terminando el plazo de justificación, o cuando, entonces ahí es cuando nos encontramos los problemas, porque entonces ahí ya a lo mejor no se puede buscar una solución y supone la pérdida de derecho a cobro de la ayuda y en algunos casos pues incluso pues el tener que devolver el pago que se haya realizado junto con los intereses, con lo cual pues al final el problema que generamos es mayor. Entonces, por favor, ahí también cualquier cuestión que pueda ir surgiendo, nos cortéis y preguntarla, porque posiblemente nos ahorremos mucho trabajo todos y consigamos llevar los proyectos a buen término. Como todo se va a realizar a través de la sede electrónica, todas las notificaciones que se hagan también se van a hacer a través de la sede electrónica, ¿vale? Entonces, ahí es importante también pues que tengáis bien activado el sistema de notificaciones para que os lleguen al correo electrónico y sepáis que os llegan las notificaciones allí, porque si no, pues de nuevo, pues se pueden generar ahí problemas. Lo mismo, si tenéis alguna duda sobre cómo hacerlo, pues también nos preguntáis y vemos cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, pues una vez que nos ponemos ya en marcha y se presentan todas las solicitudes, pues como en otras ocasiones se van a evaluar los proyectos en base pues a unos criterios que vienen establecidos en el propio anexo de la convocatoria y que tienen en cuenta pues desde el municipio en el cual se desarrolla el proyecto, el empleo que se crea y luego bueno, pues una serie de cuestiones como la dimensión de la empresa o si son proyectos que contribuyen a mejorar el medio ambiente o a incorporar la innovación en los procesos productivos. Bueno, pues se obtiene una puntuación y entonces lo que se hará, y esto es lo que os decía que va a ser nuevo este año, es que se van a ordenar todas las propuestas por orden de puntuación, se van a ir adjudicando los fondos y eso quiere decir que puede haber empresas que se queden sin la financiación. Entonces, como os decía, tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno es pues que los proyectos que sean seleccionados van a poder tener una mejor financiación y en el lado malo pues es que al final pues quedarán empresas sin subvención, ¿vale? Pero que lo tengáis en cuenta. Luego, una vez que está adjudicado el proyecto, pues en principio pues lo que corresponde, ¿no?, es desarrollar el proyecto en los plazos previstos. Sabéis también que en esta nueva orden y en esta convocatoria se han modificado lo que respecta al efecto incentivador, que era una cuestión que también pues nos iba generando pues alguna cuestión en convocatorias anteriores. Hasta ahora no se podían iniciar los proyectos hasta que se tuviera el informe de elegibilidad y si se hacía antes esto daba lugar a la pérdida de la ayuda. Ahora esto se ha flexibilizado y entonces en función de la línea de ayudas el efecto incentivador se puede empezar a considerar antes o después. La regla general es que el proyecto tiene que iniciarse con posterioridad a la presentación de la solicitud, ¿vale? Y hay una serie de cuestiones que se pueden iniciar con anterioridad, que es lo que llamamos los trabajos preparatorios. Esto hasta ahora no se podía hacer y esta es la novedad. Entonces, los trabajos preparatorios lo que van a permitir es que bueno, pues la persona que va a desarrollar el proyecto empieza a realizar una serie de tareas que se entiende que son consustanciales al proyecto y que son necesarias para la puesta en marcha y que lo que van a permitir es que una vez que está adjudicado el proyecto, pues que entonces se puede iniciar la ejecución, ¿no? Lo que ocurre es que si estos trabajos preparatorios los hacemos antes de la fecha de presentación de la solicitud, ¿vale?, no van a poder ser incluidos como gastos subvencionables. Mientras que si esto se hace a posteriori, sí se pueden incluir dentro de los gastos subvencionables. Esto es importante también que lo sepáis. Es decir, hay cuestiones que yo puedo hacer, pero en función del momento en el que las haga, serán financiadas o no. Entonces, en el caso de Minimis, además, es posible haber iniciado estas tareas preparatorias hasta un año antes de la presentación de la solicitud. En el caso de empresas, no. En el caso de empresas, tiene que ser... perdón. Tiene que ser en un periodo que es un poco más reducido, ¿vale? Y que es el que viene en las bases.
Entonces, bueno, pues ahí lo mismo. Si pensáis que un determinado trabajo puede ser preparatorio o no y os surge la duda, pues también es importante que nos lo comentéis, pues para también que veamos si se cumple con el proceso, con el efecto incentivador o no, y entonces, bueno, pues evitarnos problemas también a la hora de la ejecución de la subvención. Luego, una vez que se pone en marcha el proceso, bueno, pues pueden ocurrir cosas, ¿no? Que es, pues el proyecto se me retrasa o necesito financiación previa. Entonces, bueno, pues hay una serie de cuestiones que durante el periodo de ejecución pues se pueden producir, ¿no? Con relación a los plazos, pues es lo que hemos comentado. Se pueden solicitar ampliaciones de plazo hasta un máximo de 2 y cada una de ellas por un plazo máximo de 12 meses y hay que solicitarlas 3 meses antes de que finalice el plazo correspondiente. ¿Vale? Nuestra recomendación es que las solicitudes de ampliación de plazos se presenten con al menos 4 meses de antelación, ¿vale? Para que, bueno, pues también nos dé tiempo en el instituto a poder analizar la petición y que pueda llegar todo en tiempo. Pero existe esa posibilidad. Y luego, por otro lado, también es posible solicitar la reducción del plazo de ejecución con relación a la prevista, pues cuando el proyecto ha ido fenomenal y entonces, bueno, pues no nos interesa agotar el plazo que se nos había dado inicialmente y entonces queremos que sea anterior, ¿vale? Pero en este caso solamente se puede solicitar siempre que haya transcurrido o cuando se vaya a reducir un plazo por más de 6 meses a lo previsto inicialmente. Luego, por otro lado, tenemos la cuestión de los pagos, que esto también ha cambiado un poco. Ahora mismo pues se puede solicitar un anticipo de los pagos que puede ser desde el 10% hasta el 85% y en función de las cuantías pues se podrán exigir o no la presentación de un tipo de garantías o de otras. Y luego lo que se ha flexibilizado también es la parte de los pagos a cuenta, es decir, que a medida que voy ejecutando la propia subvención, bueno, pues puedo ir presentando una ejecución parcial de forma que se me puedan ir haciendo pagos parciales, que puede ser entre el 40 y el 80%. ¿Vale? Hasta ahora también esto estaba mucho más limitado, 25, 50, 75. Bueno, pues la idea también es un poco poder flexibilizar para que cada uno, pues en función de cómo vaya ejecutando y cómo le vaya interesando, pues que pueda ir disponiendo de esos fondos. Eso también nos va a permitir a nosotros pues una mejor ejecución. Lo que ocurre es que, bueno, pues si por un lado flexibilizamos, por otro lado también nos ponemos estrictos un poco, ¿vale? Y es en lo que respecta a cuándo se tienen que presentar las solicitudes. Todas las solicitudes que impliquen una modificación en las anualidades que estén asignadas a cada uno de los proyectos tienen que presentarse antes del 30 de septiembre, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a permitir poder reajustar también las actuaciones. Es decir, que si hay alguna persona que dice, pues yo este año no voy a poder ejecutar y voy a dejar libre como una cifra 100.000 euros, y hay otra persona que a lo mejor va bien y quiere presentar pagos a cuenta por un importe de 50.000 euros que no tenía previsto, bueno, pues en condiciones normales no podríamos hacer nada. Pero si esas dos personas nos dicen, uno que no va a ejecutar y otro que va a ejecutar de más, pues nosotros podemos hacer las tramitaciones correspondientes de forma que con esos 100.000 euros que ya nos han dicho que no se van a utilizar, podemos pagar los 50.000 euros que la otra persona nos ha dicho que podría enviarnos para pagar, ¿vale? Entonces, por eso hemos puesto esas fechas. Todo lo que venga a partir del 30 de septiembre no se va a poder aceptar, ¿vale? Y entonces se va a mantener en las condiciones habituales. Y luego, por otro lado, tendríamos ya lo que es la ejecución en sí. Entonces, una vez que se ejecuta el proyecto, bueno, pues existe un plazo para presentar toda la documentación, que en principio es un plazo que nosotros como administración no tenemos que recordar, ¿vale? Y eso es importante. Tiene que ser el propio beneficiario el que remita a iniciativa propia toda la documentación justificativa, ¿vale? Porque se entiende que transcurrido ese plazo, si no lo ha hecho podría perder la ayuda. Entonces también ahí es importante pues que cuando vayamos a llegar a esos plazos, pues lo mismo, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa de documentación que haya que presentar, que contactéis con IDEPA, con nosotros,
¿vale? Pero para que esté todo presentado en plazo y evitarnos problemas. Otra cosa es que luego, pues cuando analicemos la documentación, pues veamos si falta un documento, no está claro un concepto y entonces pues a partir de ahí podamos ver. Pero por favor tened en cuenta eso, porque también muchas veces por no hablar las cosas antes, pues luego falta un papel que genera un problema, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí también lo mismo, estamos a vuestra disposición. Más cosas que no se me olviden. Sí, con relación a las solicitudes, ¿vale? Una cosa que sí que se me había olvidado, que es el tema de las fechas que tienen que tener los documentos. Toda la documentación tiene que tener fecha anterior al 22 de junio, ¿vale? Otra cosa es que en un momento dado, pues cuando se suba la documentación, pues haya algún problema con la carga o se nos haya olvidado subir un certificado, una declaración responsable, y entonces luego nosotros lo que hagamos será un requerimiento de subsanación, ¿vale? Pero cuando subsanemos y demos un plazo adicional, lo que no se puede es firmar de nuevo una declaración responsable. Es decir, que si requerimos una declaración responsable porque faltaba y se nos envía el 25 de junio con fecha 25 de junio, entonces ahí tenemos un problema, ¿vale? Entonces, por eso también yo creo que es bueno que nos presentéis las solicitudes un poquito antes de que termine el plazo, ¿vale? Porque de nuevo ahí, pues en un momento dado, siempre es más fácil que podáis revisar si está todo y en ese sentido, pues ver si falta una declaración responsable y entonces poder firmarla y hacerla antes de plazo, ¿vale? Entonces, por eso también nos pedimos que no agotéis los plazos, ¿vale? Para también, bueno, pues lo mismo, evitarnos los problemas. Y luego, nada, pues una vez que ya se ha ejecutado el proyecto, pues está la fase de mantenimiento, que ahí, bueno, pues sabéis que durante 3 años, salvo que seáis gran empresa, en cuyo caso son 5, pues hay que mantener tanto el empleo como la inversión, ¿vale? Y bueno, pues en las propias bases y en la convocatoria, pues establece cómo son esos cómputos, ¿vale? Entonces también es importante tener eso en cuenta. Con relación al empleo que se pueda crear, sabéis que, bueno, pues en principio hay una bonificación si se produce una contratación de empleo de determinados sectores o determinados ámbitos, ¿vale? Que es en el caso de creación de empleo femenino, de trabajadores mayores de 45 años, empleo juvenil, personas con discapacidad, personas que procedieran, ¿no?, de empresas de la minería de carbón. Y luego este año hay una novedad también, que es el que se bonifica con un poco más la contratación de trabajadores que estén incluidos dentro de la bolsa de trabajo del Instituto para la Transición Justa, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí también en un momento dado, a la hora de que nos presentéis los proyectos, pues en un momento dado, si necesitáis que os pongamos en contacto pues con las personas de la bolsa de trabajo, ¿vale? Pues también nos decís, pues para ver si pudiera haber algún trabajador en la propia bolsa, pues que pudiera cumplir con los requisitos, ¿no?, necesarios para cubrir el puesto que tenéis pensado crear, ¿vale? Y bueno, pues esta medida es nueva porque, bueno, pues es uno de los compromisos que se llevó también por parte del Instituto con los sindicatos de la minería, pues un poco para poder generar empleo entre aquellas personas que trabajaban en las minas de carbón y que, lógicamente, como consecuencia del cierre, pues se quedaron en situación de desempleo, pero que no pueden acceder a ningún tipo de prestaciones, como prejubilaciones o ya jubilarse, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepáis también pues que existe esa posibilidad y, de nuevo, pues si necesitáis ese contacto, pues nos lo decís y os ponemos en contacto con ellos. Y bueno, en principio eso sería un resumen, ¿vale? Tampoco quería yo alargarme mucho porque es verdad que es más interesante ahora resolver algunas preguntas y sobre todo que sepáis que hemos creado un documento de preguntas y respuestas para cada una de las convocatorias. Esos documentos están disponibles en la propia página del instituto y os las podemos hacer llegar nosotros o bien también a través del IDEPA. Son unas preguntas y respuestas que se van a ir actualizando precisamente al hilo de las preguntas que nos vayáis a ir haciendo y bueno, pues
entendemos que pueden ser útiles precisamente por eso, porque lo que pretenden es solucionar esas cuestiones que se van planteando siempre y que es más fácil de ver en este formato de preguntas y respuestas que no en un formato de convocatoria en el que tienes que tener en cuenta la orden, la ley general de subvenciones y necesitas pues muchas normas jurídicas a la vez, ¿no? Entonces, bueno, pues si os parece, yo creo que esto es lo más importante. Yo creo que no me he dejado nada así gordo. Me chivan por aquí que no, que al principio está todo más o menos en orden. Y si os parece, pues vamos al chat. Sí. Y Felipe, si te parece, te voy trasladando las preguntas que nos han hecho por el chat, que son bastantes. vale, y sí que os digo una cosa desde el principio, ¿vale? Si ahora mismo no os podemos dar la respuesta, ¿vale? Porque a veces se plantean cuestiones muy específicas, ¿vale? Que requieren ver un poco la letra pequeña de las convocatorias. Entonces, bueno, que sepáis que tomaremos nota, ¿vale? Y os contactaremos para dar la respuesta correcta, porque sí que es cierto que lo que no nos gustaría tampoco es columpiarnos y deciros ahora una cosa y no daros una respuesta que sea incorrecta, ¿vale? Perfecto. Si quieres, Felipe, te voy trasladando alguna de las preguntas, ¿vale? José Luis nos hace 3 preguntas, te las traslado porque si no igual se nos hace muy largo, que son bastantes, ¿vale? Como actividad sanitaria exento de IVA, ¿puedo considerar como inversión el gasto de IVA al ser un gasto para mí? Luego nos hace otra pregunta también. Al no tener obligación de estados contables, ¿cómo cumplimentamos el anexo 2, los datos económicos financieros? ¿Y cómo se considera el cómputo de trabajadores cuando no es exacto? ¿Cómo puede ser el que cuando sale una media del 2,85 de empleados, qué empleados habría que tener para la ayuda? Vale, pues a ver, en primer lugar, el tema del IVA no es posible incluirlo dentro de gasto subvencionable. Y con relación al tema de los trabajadores, efectivamente, pues siempre nos van a dar números con decimales, porque al final lo que estamos considerando son trabajadores a tiempo completo. Entonces, bueno, pues aquí sí que es claro, es decir, si creo menos de 2,85, o sea, si creo menos de 3, creo 2,85 empleos, pues no he cumplido con el objetivo de la subvención y por lo tanto pierdo el derecho a la ayuda. ¿Vale? O sea que en ese sentido, pues como se consideran trabajadores a tiempo completo, pues entonces se considera así. Hay un tema que no he comentado antes y que también es nuevo este año y que creo que es importante, que es que se exige un mínimo de cumplimiento. En el sentido de, si yo, por ejemplo, digo que voy a crear 100 empleos y luego creo menos, ¿vale? La convocatoria lo que dice es que si yo ejecuto por debajo del 50% de lo que yo me había comprometido, pierdo el derecho a la ayuda por mucho que haya cumplido con los requisitos básicos de la convocatoria. Es decir, que si yo digo que voy a crear 100 empleos y creo 47, aunque la convocatoria me diga que yo tengo que crear un mínimo de 3, ¿vale? Al estar por debajo de ese 50%, pierdo el derecho a la ayuda. Esto es más peliagudo en el caso de los umbrales mínimos, ¿vale? Es decir, si yo me he comprometido a crear 4 trabajos y creo 2, que está justo en el 50%, como la propia convocatoria me dice que yo tengo que crear un mínimo de 3, entonces pierdo el derecho a la ayuda. ¿Vale? O sea que eso es importante. O en el caso de los importes, y esto es importante para minimis, ¿vale? Si yo he pedido si yo tengo una ayuda de 50.000 o un proyecto de 50.000 y ejecuto 25.000, ¿vale? Aunque esté en ese 50%, como está por debajo del mínimo de 30.000 euros que es exigible, ¿vale? Eso supone el derecho a la pérdida de la ayuda. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Y de José Luis me falta en la parte de los estados contables, que esa es de las preguntas que nos anotamos para deciros con más detalle pues a principios de la semana que viene, ¿vale? Porque eso teníamos que mirar exactamente. Perfecto. Pasa otra pregunta de Begoña que nos dice respecto al efecto incentivador de los proyectos, aquellos proyectos que queden fuera de financiación en la convocatoria 21 porque se terminen los fondos, ¿se les conservará la fecha de no inicio de la solicitud de 21 para la convocatoria 22 si se vuelven a presentar? En principio no.
¿vale? Por eso también os decía al principio que para nosotros era importante juntar estas dos convocatorias, porque sabemos que, bueno, pues hay bastantes proyectos porque vamos con un poco de atasco, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que las ventajas de haber flexibilizado el efecto incentivador vendrán sobre todo a partir de la segunda convocatoria. En cualquier caso, bueno, pues yo creo que también uno tiene que ir viendo si realmente necesita o no iniciar los proyectos, porque sabemos que hay muchos solicitantes que estaban deseando ya que saliera la convocatoria porque necesitan salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí pues también un poco intentar planificar mejor, pues a lo mejor los trabajos preparatorios. Yo creo que, bueno, pues también hay en un momento dado, si alguien tiene mucha urgencia, por empezar, pues yo creo que lo mejor es que contacte con nosotros para que nos cuente la situación, la casuística exacta y que veamos pues cuál sería la mejor solución, porque a lo mejor puede empezar a hacer algún tipo de trabajo preparatorio que lógicamente no sea objeto de la subvención, pero al mismo tiempo si no tiene la subvención no le supone el efecto incentivador y tiene esa posibilidad para la línea siguiente, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí también, como nos vamos a encontrar con casos muy específicos, yo creo que lo mejor es, en ese caso, pues que nos manden un correo a empresas@transicionjusta.gov.es o que contacten con IDEPA y lo vemos, ¿vale? Porque en muchos casos es eso, que va a depender pues de cuestiones muy técnicas y el poder salvar una cosa u otra. Vale, perfecto. Félix Fernández también nos pregunta, para grandes empresas, en nuevo proceso innovador, ¿podría encajar una modificación de un proceso actual que ya se realiza en la empresa con la introducción de nuevos equipos? No. Vale. Paso a otra pregunta, ¿vale? Isabel nos pregunta, si un autónomo realiza una solicitud de mini-miner, ¿debe constituir empresa o puede ejecutar el proyecto como autónomo? No puede ejecutarlo como autónomo. Sí, bueno, tiene que estar lógicamente dado de alta. Después de la fecha de solicitud, si quieres que su empleo valga. Ah, vale. Que lo único que si quiere que su empleo valga, lo que tiene es que darse de alta como autónomo después de la fecha de solicitud. Me chivan por aquí, ¿vale? Perfecto. Diego también nos pregunta respecto al grado de realización de la inversión. Entiendo que se pueden incluir compras hechas hasta un año antes de la fecha de resolución de la convocatoria. ¿Qué fecha exacta es? Esto se contradice con lo que pone el artículo 10 y en el 15 también. ¿Pueden aclarar esto? Sí, a ver, ahí es verdad que hemos detectado que hay una contradicción, ¿vale? Nuestra recomendación es que si puede ser tener en cuenta la fecha de presentación de la solicitud, mejor. Si no, lógicamente la norma dice que es desde la fecha de la presentación de la convocatoria, con lo cual pues ahí no podremos decir nada. Pero bueno, por regla general nosotros estamos hablando de fecha de solicitud precisamente para evitar problemas. Entonces, bueno, pues por intentar también no ir al límite. Perfecto. También nos preguntan, ¿son subvencionables los elementos de transporte? No. Vale. Jorge nos pregunta, en las bases vemos que se puede incluir en esta convocatoria proyectos iniciados hace un año, siendo subvencionable la parte que se pague una vez registrada la solicitud. ¿Podéis aclarar esto? ¿La factura puede tener fecha anterior a la solicitud? No, la factura tiene que tener lógicamente fecha posterior a la solicitud y ahí lo que habría que demostrar es que el gasto que se incluye dentro de esa factura se ha ejecutado con posterioridad a la fecha de solicitud. ¿Vale? O sea, lo que sería más o menos tener que demostrar que ese proyecto se está haciendo por fases y imagínate que tiene 4 fases, pues que la fase 1 y 2 se han realizado ya antes y que la factura que presentas, que es la de la 3, se ha iniciado esa fase 3 justo pues a partir del día siguiente a que se presenta esa solicitud. Vale, Rubén nos pregunta, ¿una empresa que tiene un contrato de arrendamiento del terreno no es propietaria del terreno? ¿La obra civil y la edificación en el terreno sería subvencionable en mini-miner? Sí, en principio sí. Vale, perfecto. Pablo Velasco dice, ¿la intensidad de la ayuda es un porcentaje del coste del proyecto o está limitada por el número de empleo creado multiplicado por la cantidad fija que se recoge en las bases en función del tipo de empleo creado? Son las dos cosas. Al final va a depender muchas veces de cuál de las dos variables pesa más, porque podemos encontrarnos
pues que en algún caso tengas una inversión muy grande donde tire un poco más la inversión, o proyectos que a lo mejor a nivel de inversión son más pequeños pero que crean mucho más empleo, y en este caso donde aparece más primado el empleo. Y luego, sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es que habrá una serie de límites que son los que se establecen tanto en la parte de ayudas regionales, que se dependiendo de los municipios, pues un máximo de un 30, pero en muchos sitios es inferior. Luego el municipio en el que nos encontremos, si estamos en un municipio muy minero, pues es posible alcanzar ese porcentaje máximo. Si es un municipio minero de los del anexo 2, ese porcentaje es menor. Y luego, bueno, pues también cuando es una pequeña y mediana empresa, pues también se produce una variación en ese porcentaje máximo. Entonces, al final, depende de bastantes variables. Es un poco complicado. Perfecto. Diego Menes nos pregunta, ¿el porcentaje de subvención concedido depende del compromiso de empleo? Es decir, si me comprometo a generar 2 puestos, ¿se adjudica mayor porcentaje que si solo me comprometo a mantener el empleo que ya tengo? Gracias. Y también pregunta que si en Miniminer se puede subvencionar el software informático y licencias. Vale, con relación a la parte del empleo, no siempre, porque también ahí, como decía, cuenta la inversión. Entonces, pero sí es verdad que a igualdad de inversión, en principio sí que prima el generar empleo sobre el mantenimiento. Y luego, con relación a lo segundo, era el tema del software informático. En principio siempre tiene que estar vinculado a la propia actividad. O sea, que hay que justificar bien que ese software pues se va a utilizar para esa actividad. De hecho, ha habido proyectos que precisamente han consistido en la mejora de sistemas de software para generar competitividad para la empresa y no ha habido ningún problema, pero estaban vinculados a la propia actividad de la empresa. Perfecto. Santiago dice, ¿se pueden subvencionar activos financiados mediante operaciones de arrendamiento financiero en las ayudas de minimis? En principio sí, siempre y cuando la opción de compra se ejecute antes de la fecha de finalización. Vale, sí. Con lo cual, al estar limitado, es complicado encontrar un leasing de tan poco tiempo. No sé si se ha escuchado. Sí, se ha escuchado. Perfecto. Gracias. Alejandro Irazoki nos pregunta, en cuanto a los sectores que se comenta que no entran dentro de estas ayudas, ¿cómo podemos consultar de forma preliminar si nuestra actividad está dentro de estas limitantes? Pues nos mandáis un correo, o bien a IDEPA o bien a nosotros, y lo confirmamos. Perfecto. José Luis Martín Fandiño nos dice, me ha parecido entender que Minimer permite subvencionar activos de segunda mano de maquinaria muy específica, ¿cierto? Sí. Vale. Procomesa también pregunta, ¿industria del metal y traslado de empresa quedaría excluida? Traslado de empresa, sí. Y industria de metal. En principio metal sí, a no ser que sea cero. Sí, por eso, en principio sí. O sea, industria del metal sí que entra, salvo que sea cero. Vale. Táctica 10 nos pregunta, ¿se sabe más o menos la fecha de la segunda convocatoria que comentabas durante la exposición? A ver, la fecha no se sabe porque, bueno, pues primero tenemos que resolver esta, pero en principio si todo va bien, como a nivel de procedimiento administrativo es más sencillo, pues la idea es que pudiera convocarse pues hacia finales de septiembre, principios de octubre, de forma que, bueno, pues los proyectos pudiera estar todo resuelto a principios del año 22 y bueno, pues se pudieran iniciar los proyectos en ese año. Perfecto. Diego Menes nos pregunta si a un mismo proveedor se le compran varias cosas por valor superior de 18.000 euros, ¿hay que pedir 3 presupuestos o solo si ese importe es superior en uno de los bienes de equipo que se le ha comprado a ese proveedor? No, por regla general hay que pedir los 3 presupuestos siempre. Y es cuando es un proveedor muy específico cuando habrá que justificar por qué se pide solamente a ese proveedor. ¿Vale? Cuando son cuestiones muy técnicas, muchas veces en el ámbito industrial, pues el único proveedor de un equipo es alguien, bueno, pues en ese caso, pues entonces habrá que justificar que se pide solamente uno. E incluso, pues en ese caso, no necesariamente tiene que ser por importe inferior a 18.000, podría ser por importe superior, pero ahí tendrá que quedar muy claro, pues que precisamente ese es el único proveedor que es capaz de prestar ese bien.
Vale, Óscar Cao nos dice, reformas de habitaciones de hotel es susceptible para conseguir financiación. ¿Cuánto es la subvención máxima que se puede optar para empresas en Oviedo para ayudas mini-miner? Vale, pues ahí en principio para reforma de habitaciones de hotel sí que es posible. Hay una serie de baremos que están más especificados en el anexo de las órdenes de bases, ¿vale? Las que se publicaron en diciembre. Y Oviedo en principio es grupo 2, que sería un 5%. Y luego si es PYME un 10 más, o sea, 15, dependiendo del tipo de empresa. Vale, perfecto. Diego Menes nos vuelve a preguntar, ¿se puede subvencionar una instalación fotovoltaica que se va a colocar en un edificio que ya está en construcción? No, ¿Esta instalación solo sería viable instalarla si tiene subvención mini-miner? no, en principio no, pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que para lo que es instalación de paneles solares se van a lanzar nuevas líneas de ayuda a través del IDAE y bueno, el IDAE y las comunidades autónomas, porque muchas veces las propias ayudas del IDAE son gestionadas por las propias comunidades autónomas. Entonces ahí, para todo lo que es esa parte de eficiencia energética, habrá que esperar a ese tipo de ayudas que en muchos casos va a estar vinculado al plan de recuperación. Uh-huh. Juan Martínez Baragaño dice, cuando se quiere adquirir una nave de segunda mano, ¿cómo sabemos que esa nave está libre para haber recibido una subvención previa? Pues en principio las escrituras debería decirlo. Si hay cualquier duda, en cualquier caso, nos decís también y intentamos indagar. Uh-huh. Perfecto. Diego Menes, si se concede subvención para compra de bienes de equipo y posteriormente las necesidades cambian, ¿se puede cambiar por otros equipos que tengan la misma finalidad y proyecto? En principio sí, habría que justificarlo y nosotros lo tenemos que analizar por si acaso, pero en principio a priori no habría ningún problema. Uh-huh. Vale. Juan Pravia nos traslada, ¿la sustitución de una máquina por otra nueva o de segunda mano se subvenciona? En principio en Mini sí. Uh-huh. Vale. Verónica Álvarez nos dice, en una mediana industria, si la necesidad es llevar a cabo un proyecto de mejora en la eficiencia energética, ¿esto sería subvencionable? Habría que ver, como os decía, yo creo que los temas de eficiencia energética, si es solamente eficiencia energética, por regla general lo mejor es ir a ayudas de IDAE. Si la parte de eficiencia energética va dentro de un proyecto mucho mayor, en ese caso sí que sería más fácil de incorporar dentro de un proyecto miner. Uh-huh, perfecto. Camino López nos dice, quizás es una pregunta ya resuelta, pero ¿en Minimer entraría la compra de un local comercial? Sí. Vale. Lo único que hay que tener en cuenta es eso, que no haya sido subvencionado antes. Uh-huh. Vale, pero bueno, es verdad que un local comercial es como más complicado que haya sido subvencionado antes. Vale, Adele nos dice si podría repetir el tema respecto a los arrendamientos financieros, ya que no se ha escuchado muy bien la respuesta. Marisa. Sí, no, que un arrendamiento financiero, o sea, una adquisición de un bien mediante leasing es posible siempre y cuando la opción de compra se ejecute antes de la fecha de finalización de la inversión que está marcada en la resolución. Como está en estas nuevas convocatorias, va a estar tasado ese tiempo, pues es muy difícil encontrar a lo mejor un arrendamiento financiero que esté marcado en tan poco tiempo. Pero en principio esa manera de financiar los bienes sí que está permitida. ¿Sí se ha escuchado? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Se ha escuchado, ¿no? Vale, Juan Bravia dice, ¿Noreña es un municipio subvencionable aunque no sea minero? Pues si no está en el listado de los anexos, no. Espérate, lo miramos. Sí, sí está en el grupo 2, sería municipio minero. Perfecto. Pablo nos pregunta si ya contamos con una delegación, ¿sería subvencionable la construcción de una nueva delegación a la que nos traslademos para crear los nuevos puestos de trabajo? Yo
Yo creo que ahí... ¿Qué va a hacer con la antigua? Claro, que mejor lo consulte. Sí, mejor que nos consultes, porque en principio es un traslado de empresas, habría que ver bien el caso. Perfecto. Óscar Cao nos vuelve a preguntar, en cuanto a la ayuda máxima del 15% para empresas en Oviedo para proyectos mini-miner, ¿sería 15% sobre el máximo subvencionable, que son 500.000 euros, es decir, 75.000 euros? Bueno, depende del proyecto, pero si presenta un proyecto que son 500.000 euros y luego ejecuta un proyecto de esos 500.000 euros y es una pequeña empresa a la que se le puede aplicar el 15%, entonces sí. Vale, el tema luego es ese, que 500.000, o sea, como os decía antes, hay varias variables, porque luego está también la parte del empleo, entonces hay que ver un poco ahí cómo se topa, ¿vale? Habría que ver también exactamente, si está pensando en una cosa concreta, pues a lo mejor también es bueno que nos escriba y lo vemos y hacemos más o menos un cálculo de lo que podría ser. En principio, en minimis sí que es posible superar el límite regional del 30 y del 15%, porque eso es un primer criterio que usamos para cuantificar, pero en minimis sí que se pueden superar estos límites, dependiendo del empleo que se vaya a comprometer. O sea que si ahí es un proyecto que tiene mucho empleo, pues posiblemente sí podría superar ese 15%. Vale. Perfecto. Verónica Álvarez nos dice, en lo referente a eficiencia energética, renovación del aislamiento, por ir a algo concreto. Eso iría más bien hacia líneas del IDAE. Gabriel Cerra dice, ¿es subvencionable el alquiler de espacios o únicamente la compra? La compra, perdona. La compra, perfecto. Carlos nos pregunta, yo tengo un proyecto de compraventa del inmueble en el que vengo desarrollando mi actividad empresarial en los últimos 7 años. Estoy casado en gananciales, pero me dicen que tengo que constituir una comunidad de bienes para compra del inmueble. ¿Me lo podéis aclarar? Eso te lo tenemos que mirar, ¿vale? Vale, perfecto. Porque yo entiendo que los que te piden constituir la comunidad de bienes son los actuales propietarios del inmueble. Puedes activar el micro, Carlos, si quieres. Si quieres, no se te escucha, Carlos. Ahora. ¿Qué me decía Miguel? Perdón, que no le entendí. Sí, que si la constitución de la comunidad de bienes te la exige el propietario del actual inmueble. No, la constitución. No, nosotros estamos casados en gananciales y nuestro asesor nos dijo que se podía comprar perfectamente. A la hora de preguntar en IDEPA un poco sobre este tema, nos dicen que tenemos que constituir una comunidad de bienes y solicitar la ayuda desde la comunidad de bienes. Y claro, nuestro asesor nos dice que las comunidades de bienes a día de hoy en Hacienda no les gustan en absoluto y que eso puede traernos problemas con Hacienda importantes. Vale, pues ahí entonces os pido un favor, mandadnos un correo para que así tengamos vuestros datos de contacto y resolvemos esta duda, porque también es muy específica. Empresas @ transición justa, todo junto, .gov.es. Vale, y lo mismo al resto. Cualquier cosa que hubiera podido quedar sin resolver, nos escribís. Transición justa. Perdona, por favor, ¿puedes volver a repetirnos Sí, empresa o empresas. Empresas, sí, con ese. Sí, empresas @ transición justa, todo junto. Sí, empresas. .gov.es. Vale, en cualquier caso, en el documento de preguntas y respuestas viene el correo. Perdona, es que no lo apuntamos bien. Me dijiste... No puede ser .com.es, tiene que ser .gov. GOV, de gobierno. Gov de gobierno.es. Gracias. Sí, nada, os lo acabo de poner en el chat a todos. Vale, y así. Muchas gracias. A vosotros.
Pues Isabel, ¿más preguntas? Sí, seguimos con más preguntas. José nos dice, se ha reiterado en 2 ocasiones que se permiten equipos e inversión de segunda mano en Minimis, pero de acuerdo con el artículo 10.5 de la Orden de Empresas parece que para pymes también es admisible, ¿cierto? No, es solo para pymes, para lo que es admisible. Solamente las pymes pueden adquirir bienes de segunda mano. Vale. Perfecto. Marcos Darrocha nos pregunta, ¿podría solicitar subvención una empresa que no tiene sede en Asturias, pero que la actividad que quiere implantar sí va a ser en un municipio minero? Sí, aquí lo importante es que la actividad tiene y el centro de trabajo que se cree tiene que ser en un municipio minero. Dice, y en el caso de ser subvencionada para la creación de puestos de trabajo, ¿se computarían solamente los que genere la delegación en Asturias o se podrían computar también los de la empresa en la otra sede? No, el empleo se calcula por el centro de trabajo, por lo tanto sería solamente el que se cree en esa delegación de Asturias. Vale, perfecto. ADL nos pregunta en cuanto a la posibilidad de inicio de la inversión un año antes de la solicitud. ¿Podríais aclarar si la posibilidad de inicio es factible pero no es subvencionable lo ejecutado en ese año anterior a la solicitud? Sí, esto es solamente posible en el caso de Miniminer, ¿vale? Y luego ahí yo creo que lo mejor es lo mismo, pues que nos mande un correo exactamente con qué es lo que se ha iniciado o no para que le podamos decir, porque sabéis que en principio, bueno, pues no todo es posible. Entonces, pues también posiblemente lo más fácil es que nos diga exactamente y a partir de ahí pues ya veamos el caso concreto. Perfecto. Pues de momento no veo más preguntas. No sé si queréis realizar alguna pregunta más. Felipe, ¿quieres añadir alguna cosa para finalizar? No, bueno, pues en principio daros las gracias a todos y a todas. Creemos que ha sido muy interesante todas las preguntas que nos habéis hecho y bueno, pues esa es un poco la idea de la reunión. Seguimos a vuestra disposición, de hecho, aunque no los veis, pero por aquí está todo el equipo de empresas que también me han estado chivando cosas y que son las personas que también van a estar a vuestra disposición para cualquier cuestión, tanto con relación a los propios proyectos como con relación al propio procedimiento, cualquier incidencia que podáis tener con la presentación de solicitudes. Entonces, bueno, pues simplemente pediros eso, que por favor, que los que ya lo tengáis un poco claro, que vayáis presentando las solicitudes para evitar problemas todos hacia el final del plazo, porque eso nos va a ayudar tanto a nosotros como a vosotros, ¿vale? Yo creo que eso es importante, que hacer las cosas con tiempo al final y decir las cosas con tiempo evita muchos problemas luego a la larga y muchos disgustos. Muy bien, perfecto. Pues nada, podemos ir despidiendo ya. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias a todos. Muchas gracias. Que tengáis un buen día. Gracias. Igualmente. Venga, hasta luego.